Buenos días, es un gusto saludarles. Bienvenidos en nombre de la Universidad Rural al curso de Contabilidad Social de hoy domingo 24 de octubre de 2021. Como es conocimiento de todos ustedes, el código del curso es FG 111. Estamos en la semana 15. Imagínense en qué semana estamos ya. Hoy vamos a ver el sector financiero como tema. Mi nombre es Renato Jiménez y como les indicaba, ya estamos en la antepenúltima clase del presente semestre. Algo motivante y a la vez triste porque ya se nos termina el semestre, la hora de prepararnos para los exámenes y todo ese tipo de cuestiones que se nos vienen. Y de ahí irnos al descanso de fin de año. A uno como docente pues le da cierta nostalgia, ¿no? Ya no seguir compartiendo con esas personas a las cuales uno entabla comunicación. Yo me los imagino como están ustedes del otro lado atentos, así como estamos nosotros acá de este lado, pues preparados para dar el curso, preparándonos, haciendo lo mejor posible, aunado al esfuerzo que hace la universidad con el fin de que llegue el conocimiento hacia ustedes, ese conocimiento pleno. Vamos a pasar ya de lleno a lo que es el curso. Estamos con el objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que los estudiantes aprendan la importancia que tiene el sector financiero en la economía guatemalteca. Y definitivamente este es uno de los sectores que tiene una importancia relevante debido a que a través de este se norman muchas políticas económicas. Tiene una injerencia directa porque a través del sector financiero se da la administración y control de las finanzas y la economía en un país. Y ya lo vamos a determinar, ya que también a través de este sector económico, específicamente el Banco de Guatemala, se manejan y se registran muchas estadísticas que tienen un impacto económico dentro de la economía nacional. De ahí no solo en cuanto a la administración y manejo de las finanzas, sino que también a través de la interpretación, en el análisis de los resultados o de los comportamientos económicos que se dan, las fluctuaciones, los superávit en cualquiera de las materias. Ahí es donde radica su importancia. Bien, vamos a pasar a lo que es el sector financiero. Y en cuanto al sector financiero, nos indica la diapositiva, mucha atención, y esto es muy importante. El sector financiero de un país comprende al conjunto de instituciones públicas y privadas que participan en el proceso de intermediación financiera. Esa es la característica que tiene este sector, que se tiene que lograr la integralidad en el funcionamiento tanto de instituciones públicas como privadas para poder desarrollar esa actividad financiera. La función básica nos dice que es la movilización de los recursos financieros de aquellas unidades superavitarias, es decir, los ahorrantes. Y cuando habla de superavitarias se está refiriendo a los excedentes de capitales que tienen estas personas, cuya característica es el ahorro. Yo se los dije en su momento que para muchos, el ahorro es una fábula o una teoría inexistente, ya que en muchas circunstancias la persona, inclusive como agente económico, inclusive dentro del hogar, siempre va a estar con un déficit presupuestario. Entonces, cuando hablamos de unidades superavitarias ahorrantes,
en contraposición a unidades deficitarias o que se requieren de cursos adicionales usuarios de crédito en un ámbito de seguridad razonable. Esa debería de ser la intencionalidad, que se tenga un ámbito de seguridad razonable. Pero ¿cuál es la intencionalidad en la actualidad? ¿Realmente someter a las personas a un déficit crediticio? Miren, que de tal manera que se busque un ahogamiento, de tal manera que la persona pueda incumplir con sus obligaciones. Y desapasionadamente lo digo, y hoy les ratifico, esa es mi premisa básica y fundamental, que la mejor tarjeta de crédito es la que no se tiene, como agentes económicos individuales, pero también hay agentes económicos empresariales cuando se dedican a la inversión y se catalogan como tal. Ahí es donde pasan a ser parte importante de la economía nacional. Entonces, todo este sistema financiero va a ir en función de realizar toda esa integralidad que necesita las personas individuales y colectivas para tener esa seguridad razonable. Pero esto, como lo estamos estableciendo, el sector financiero de un país. ¿De qué país? De cualquier país. Déjenme decirles que es muy similar el funcionamiento de ese sector financiero en todos los países a nivel mundial. Claro, lo que va a cambiar es su dimensión, su dimensión, porque recordemos que ahí están esas economías desarrolladas, potencias económicas a nivel mundial, China, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Italia, Corea, Japón, todas esas son economías globales, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, son economías poderosas, no solo por su dimensión, sino que también por su impacto a nivel mundial. Entonces, las mismas similitudes van a tener con economías emergentes como la nuestra. Entonces, una definición del sistema financiero guatemalteco, y así es, pongan atención, sistema financiero guatemalteco se refiere a un mercado financiero organizado y se define como el conjunto de instituciones que generan, recogen, administran y dirigen tanto el ahorro como la inversión dentro de una unidad política económica y cuyo establecimiento se rige por la legislación que regula las transacciones de activos financieros y por los mecanismos o instrumentos que permiten la transferencia de estos activos entre ahorrantes, inversionistas o los usuarios de crédito. ¿Ya vieron? Como pueden ver, en esta gran definición del sector financiero guatemalteco, nosotros ya consideramos algunos factores diferentes a esta definición. Dentro de esa unidad política económica se establecen las reglas del juego que se deben de seguir de acuerdo a las circunstancias, no solo del mercado local, sino que también del mercado internacional, porque esto se ve muy impactado por las economías internacionales. Por ejemplo, ahorita estamos viendo ese incremento desmedido al combustible. No hay una justificación lógica. Cuando se les pregunta a los empresarios, a los inversionistas acá, solo no dan un raciocinio lógico de dónde se pueda dirimir o dilucidar esa circunstancia que está vigente. Entonces nos está causando molestia. Más bien pareciera políticas de la época, que empezó el invierno en Estados Unidos y cuando comienza en Estados Unidos normalmente se incrementa el combustible, no solo en Guatemala, sino que en todos los países. Pero en este caso el impacto está siendo en Guatemala. A nivel internacional el incremento del combustible ha sido muy poco, su variación. Pero bueno, entonces nos dice políticas económicas. ¿Y cómo se van a regir esas políticas económicas? A través de una legislación, de una normativa de carácter legal. Porque si no está establecido en ley, definitivamente no puede funcionar un sistema económico a nivel nacional.
También tienen que estar las instituciones correspondientes que permitan esa interacción para realizar las transferencias de activos. Ustedes ya manejan esa terminología en cuanto a activos. Por ejemplo, en el desarrollo de un balance general, cuando hablamos de activos estamos hablando de la riqueza de la empresa, de la institución o de la organización. Porque eso es todo el capital disponible que tiene la empresa, al menos en activos fijos, que es todo el patrimonio, ¿verdad? Y aquellos activos de carácter circulante, que son la disponibilidad de dinero, tanto en forma inmediata como a largo plazo que tiene. Ese es un activo. Entonces aquí también nos vamos a considerar activos financieros y que van a ser esos títulos, tarjetas, todos los medios que le permitan a la persona disponer de un crédito o también de cumplir una obligación, ¿verdad? Bueno, entonces el sistema financiero en general comprende la oferta y la demanda de dinero y de valores de toda clase en moneda nacional y extranjera. Precisamente a eso se refiere. ¿Cómo ese sistema financiero se va a integrar en un mercado nacional e internacional? Y ahí es donde se deriva toda clase de moneda nacional y extranjera. Y suena más que lógico, porque para importar y exportar, es decir, para comercializar a nivel internacional, los productores o los comercializadores nacionales necesitan de divisas. ¿Y cuál es la divisa por excelencia para Guatemala? Es el dólar. Entonces se necesita dolarizar nuestra economía para comercializar a nivel internacional. Eso tengámoslo muy presente. Entonces ahí es donde se da la demanda y la oferta de dinero y de otros valores que nos brindan el soporte. Y hablamos algunos de ellos, que son los títulos de crédito. Por ejemplo, la letra de cambio fue una de las que vimos. El pagaré también lo vimos muy detenidamente en una clase. Entonces, esos son los elementos que se necesitan para poder desarrollarse o tener esa competitividad en un sector financiero. Bien, en este sentido, nosotros vamos a pasar a la función del sistema financiero como tal. Tiene funciones específicas, funciones generales y funciones especiales. Pero vamos a comenzar diciendo que en toda economía de un país, el sistema financiero es prácticamente la columna vertebral. ¿Vieron? En la economía, si no existiera un sector financiero válido para su actuación o desarrollo, no pudiera existir. Es lo que le da el soporte a toda economía. Entonces, en ese sentido, para el buen funcionamiento y crecimiento de la economía, es muy importante el papel que juega el sistema financiero. La eficiencia y competitividad del sistema financiero deben de ser objetivos fundamentales de la política económica del país. Es decir, toda la economía de Guatemala, y por eso este sector financiero tiene una regulación legal preferente, porque ya lo vamos a ver, una regulación legal preferente, porque el país debe fomentar el fortalecimiento, desarrollo y crecimiento del sector financiero para que exista eficiencia y competitividad, no solo dentro de este ámbito, sino también a nivel nacional. Era lo que les decía en la diapositiva anterior. Para comercializar necesitamos divisas. ¿Qué pasaría si nuestro sector financiero estuviera debilitado y no tuviera un análisis de tendencia proyectado? Porque tiene que realizar un análisis de tendencia para el próximo año y saber cuánto se está exportando y cuánto se está importando. Saber qué cantidad disponible de dólares debe de tener para brindar ese soporte económico. Imagínense que un productor, mire, voy a traer de tal país X producto, que eso nos va a permitir generar 500 empleos a nivel nacional.
500 ya es algo, entonces 500 empleos a nivel nacional. Entonces, va, está bien, don fulano, está bien. Entonces, ¿será que nos puede esperar 2 meses? Yo digo que en 2 meses ya tenemos la disponibilidad de dólares que necesita para realizar su compra. Son 2 meses perdidos de inversión. Y si tiene que pagar almacenamiento y bodega, va a estar perdiendo la persona. Entonces, les pongo este ejemplo para que vayamos comprendiendo cómo se da la naturaleza funcional de este sistema financiero y por qué debe de existir esa disponibilidad económica, dineraria. Ahí es donde entra a actuar esa protección preferente o esa normativa legal que permita fortalecer este sector. Bien, ahora vamos a ver como función principal y la vamos a ampliar un poco como función principal del sistema financiero. Eso es muy importante que lo tomen. Es la creación, intercambio, transferencia de activos y pasivos financieros que producen servicios demandados por la población. Eso es de manera general. Entonces podríamos decir que en un país la función del sistema financiero es la creación, intercambio, transferencia y liquidación de activos y pasivos financieros. No es más que una rama económica adicional que en vez de producir bienes produce servicios demandados por la población. Y eso es definitivo. Entonces ahí vamos a través de la liquidación de activos y pasivos financieros. Es decir, tener disponibilidad de capital o cumplir, miren, nuestras obligaciones. Cuando hablamos de activos es el dinero que disponemos para realizar operaciones de compra. Y cuando hablamos de pasivos son las obligaciones que debemos de cumplir tanto en el corto como en el largo plazo, pero son de carácter financiero. Por eso es que dice que no produce bienes. El sistema financiero no va a producir bienes, definitivamente no, sino que produce servicios. Servicios. Eso es lo que va. Intermediación financiera, disponibilidad. Ya vieron que si no existiera, por ejemplo, esas transferencias que se hacen ahora por vía del teléfono como método más sencillo de pago, ¿quién les da el respaldo? Una institución bancaria. ¿Qué institución bancaria? X. Pero ese es un servicio el que ustedes tienen y del cual pueden hacer uso, y efectivo, por cierto. Entonces, esas son las situaciones que se dan dentro de este contexto. Ahora veamos a una situación bien importante y eso quiero que lo consideren en este momento. ¿Por qué? Porque este sistema financiero, como les decía, debe tener un soporte legal que le permite ser competitivo y que tenga posiciones que ésta emita y la ley de supervisión financiera y otras leyes en materia guatemalteca, porque se van a interrelacionar otras. Entonces, aquí tenemos en ese sentido esta normativa legal
en la cual nosotros vamos a regir el funcionamiento de los bancos. Y no solo el funcionamiento, sino que también el control, la vigilancia. Y otro término muy importante que debemos de considerar. Bien, entonces, ahorita vamos a ver un asunto. Permítanme. Bien, entonces, el sistema financiero bien, volvemos. Volvemos. El sistema financiero se va a estructurar. Y acá nos vamos a detener un poquito más. Acá nos vamos a tener un poquito más. Porque la estructura del sistema financiero, antes de avanzar en este sentido, les voy a indicar que el sistema financiero, específicamente el guatemalteco, y así funciona en otros países, esto es muy importante, tómenlo en cuenta, que este sistema financiero guatemalteco tiene dos segmentos. Tiene dos segmentos. El sector financiero formal o regulado y el sector financiero informal o no regulado. Así, en contraposición directa uno del otro. Pero el hecho de que exista un sector financiero informal o no regulado no quiere decir que no tenga legalidad y también va a estar regido por la normativa nacional guatemalteca, pero no por esta normativa. Eso es lo que quiero que entiendan. El regulado se va a regir por esta normativa, el no regulado por otro tipo de normativa, pero va a estar regido. No crean que por decir no regulado, entonces no. El sistema financiero guatemalteco tiene que ser muy puntual en cuanto a su funcionamiento, porque recordemos que a través de esas políticas económicas que deben de estar aprobadas y estandarizadas, es que va a funcionar la economía del país. Y recordemos que aquí tiene muchas características fundamentales. Cuando vimos, por ejemplo, la inflación, vimos que el Banco de Guatemala es un ente facultado para aumentar o disminuir la inflación con tal de establecer o fortalecer los ciclos económicos y mantener estable la economía del país, la tasa de cambio. Entonces, de manera general, antes de explicarlo, les voy a decir que el sector financiero formal está conformado por instituciones cuya autorización es de carácter estatal. Interviene el Estado directamente. Esa es otra característica, que el Estado va a tener conocimiento. ¿Sí? Y las va a autorizar bajo el criterio de caso por caso. Es decir, acá no viene, no se van a crear bancos todos los días, ni todos los meses. Si no, imagínense. Sino que no quisiera utilizar esta palabra, pero para que lo dimensionemos, podríamos decir que estamos ante un monopolio, donde hay muy pocas unidades, pero esa es la naturaleza jurídica de ese tipo de instituciones y de este sector. No imagínense que usted tuviera un banco, que yo tuviera un banco, que todos tuviéramos un banco, uy, Dios me libre. Entonces, ese es bajo el criterio de caso por caso. ¿Y por qué? Porque es tan delicado, tan fácil, tan práctico, pero también a su vez es tan delicado que de tal manera que tiene que garantizar cumplir sus obligaciones ante los usuarios. Por eso es que se da de caso por caso y que están sujetas a la superintendencia de bancos, a esta institución,
que ya la vamos a ver a profundidad, pero este es el ente regulador. Cambio, el sistema financiero no regulado definitivamente no se somete a estas disposiciones. En este sector abarca un sistema bancario y uno no bancario. Y vayan poniendo atención, porque esos son elementos de examen. Entonces ya vimos, sector financiero guatemalteco, formal o regulado, informal o no regulado. Y ahora tenemos otra segregación, sector financiero, formal, regulado, el que se divide, mire, en un sistema bancario y en un sistema no bancario. Ojo, teniendo muy en cuenta todo eso. El primero incluye a los bancos comerciales, es decir, toda la banca nacional y a las sociedades financieras. Cuando hablamos de una sociedad financiera, nos referimos a que estas son instituciones especializadas en operaciones de banca de inversión, no captan depósitos y sus operaciones activas son de largo plazo. Esa es la característica. O sea que las sociedades financieras no tienden al ahorro, sino que esos se entienden a la inversión. Entonces, el sistema financiero no bancario, que es la contraposición, se rige por leyes específicas y está conformado, por ejemplo, por los almacenes generales de depósito, compañías de seguros, compañías de fianzas, casas de cambio, también por el Instituto de Fomento Municipal y el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, FHA. Esos serían los elementos que van a conformar este sector financiero informal o no regulado. Perdón, el sistema financiero formal o regulado. Y aquí está su integración. Vamos a dejar esta diapositiva acá en pantalla porque ahorita yo les voy a pasar a explicar lo que es el sistema financiero informal o no regulado, para que hagamos una diferenciación entre ambos. Y es muy importante que lo conozcamos, porque ambos sistemas impactan la economía nacional. Porque cuando se recuerdan, y se los repito nuevamente, cuando hablamos de un sistema informal o no regulado, la única diferencia es que este no va a tener aplicabilidad toda la normativa legal, y se las vuelvo a mostrar, que establecimos en este momento. No se va a regir por toda esta normativa, sino que va a tener una regulación distinta, que está contenida en ley, está aprobada por el Estado, está aprobada por el Estado. Entonces, entremos en materia en lo que es el sistema financiero informal o no regulado. Nos indica que existen instituciones en este aspecto que realizan intermediación financiera, cuya autorización, o sea, para que realicen su autorización, se da de acuerdo a una base legal genérica. Y ahí es donde interviene un decreto, una ley, que es el decreto 2-70 del Congreso de la República, que es el Código de Comercio. Muchas instituciones que están en el sistema financiero y se les considera informales o no reguladas, basan su funcionamiento, estructuran su funcionamiento de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio de Guatemala. Era lo que les indicaba. Estas no se encuentran bajo la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos. Tomemos en cuenta esas dos palabras, vigilancia y supervisión. Cuando hablemos de la superintendencia, ahí las vamos a volver a retomar, pero vamos a establecer en esencia la función de esta entidad. Ahorita conformémonos con indicar que es vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos. Acá se establecen los intermediarios financieros, que son los que van a conformar este sector, y se establece que usualmente son innovadores, aquellos que proporcionan los servicios que por ley les es prohibido prestar a las entidades reguladas. Hay algunos servicios en los cuales por ley y por su naturaleza definitivamente los bancos no pueden tener una injerencia directa sobre este tipo de operaciones.
por este tipo de operaciones, ¿verdad? Entre estos intermediarios pueden mencionarse la bolsa de valores, que espero que la hayan investigado. Espero que la hayan investigado. ¿Cómo se llama? La bolsa de valores, la nacional. Y está constituida la bolsa de valores. Uno de los niveles hasta arriba, ahí está. Ahí está la bolsa de valores, la nacional. Ahí es donde surge la oferta y la demanda de valores. Ahí es donde se pueden gestionar. Los bancos, por su naturaleza, lo único que hacen son créditos. Consolidación de deudas, pago de tarjetas. Entonces ahí es donde se dan los valores. Porque ya vimos que en una bolsa de valores no solo se puede comercializar dinero, sino que también productos, bienes, servicios, acciones, acciones. Bueno, entonces también hay otras asociaciones de crédito, las cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones no gubernamentales como son las ONG y otro tipo de cooperativas que proporcionan diversos servicios financieros en las áreas rurales. Las cooperativas de ahorro y crédito, recordemos, ya vamos a ver una particularidad de estas. Por eso es que no tienen ese encaje dentro de el sistema financiero formal o regulado. También esas cooperativas de servicios financieros en las áreas rurales. Eso se refiere, por ejemplo, en los ingenios hay cooperativas de ahorro y préstamo y ahí sí solo a sus asociados. De hecho, las cooperativas solo a sus asociados les prestan dinero, les otorgan créditos a unas tasas de interés muy diferentes a las que tiene establecida la banca nacional. Son muy favorables y eso es un beneficio que se le puede dar u otorgar a las personas que se asocian. Hay cooperativas por productos en toda esa área del suroccidente, en toda Guatemala, pero en todas esas áreas se formaron, anteriormente existían cooperativas, de hecho todavía existen, la cooperativa de los productores de maíz. Ahí se aglutinan todos estos y pueden realizar operaciones de crédito para ellos, subsidios para producir y cosechar, y también para comercializar, que son ventajas que presta este sector económico financiero no regulado y que impactan en la economía del país, porque ellos aglutinan, imagínense, a los cafetaleros, los productores de maíz, de arroz, de cardamomo en los lugares donde se cosecha. Se aglutinan como cooperativas. Las ONGs son bastante llamativas, derivado a que esas normalmente funcionan con financiamiento internacional. Por eso la intencionalidad de varios diputados del Congreso de la República de tener sus propias ONGs, ya que el dinero que llega, como les explicaba, y es muy cierto, 30 millones de donación, 15 para gastos de operación y funcionamiento, 5 millones por gastos de representación, ahí vamos 20, 5 millones en el pago de coimas, le quedan 5 millones para invertir. De 30, solo 5 millones van a llegar como beneficio, si es que logra llegar, lamentablemente. Ustedes van a decir, ya va a empezar con sus cosas el IC. No, yo solo estoy haciendo un análisis objetivo de la coyuntura nacional. Entonces,
Hay otra bolsa de valores acá en Guatemala y muchos dicen, y se los cuento, muchos dicen que en esa bolsa de valores normalmente al día se mueve un promedio de 84 millones de quetzales al día. Imagínense. Y esa bolsa de valores se llama la terminal de la zona 4. Ahí en la terminal, miren, así como funciona la terminal, así funcionan las bolsas de valores. Ahí están las gentes, mire cómo me da esto, cuánto yo le doy tanto por esto, si usted me da esto por esto, así funciona. Y el movimiento es de dinero, es inmediato. Yo cuando doy este curso presencial en este tema, les sugiero y yo también les recomiendo a ustedes, de la manera más atenta, que si pueden, vean una película que se llama El Lobo de Wall Street. Su actor principal es Leonardo DiCaprio. Él ahí sale como un trader. Entonces véanla y saquen sus conclusiones y ahí sí, como dicen, un aporte para su conocimiento. Como el ambiente donde se desarrolla la película, pues es un ambiente mero grotesco, pues porque definitivamente donde hay dinero, pues hay un tipo de circunstancias bastante especiales. Entonces, pero la naturaleza, la esencia es eso, El Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio. Si pueden verla, yo se la sugiero y véanla, vean, pero con un criterio y una objetividad. Entonces, estas instituciones que les acabo de mencionar son instituciones constituidas legalmente como sociedades mercantiles. Esa es otra diferencia y se las aclaro con los bancos. Los bancos son constituidos como sociedades anónimas de carácter especial. Ya vamos a ver por qué. Superintendencia de bancos. Su autorización responde a una base de tipo general, legislada básicamente en el Código de Comercio. Y aquí hablemos, por ejemplo, la UPA, Cooperativa UPA RL, Cooperativa Guadalupana RL. ¿Qué significa SRL? Miren, vienen a ser esto sociedades mercantiles. Y no van a ser sociedades anónimas como generalmente se constituyen, sino que son sociedades de responsabilidad limitada. Y como ustedes saben, que en una sociedad de responsabilidad limitada, cada socio corre el riesgo y responde por la cantidad de dinero con que cuenta o que aporta. Ya vieron que las sociedades mercantiles en el Código de Comercio, las que existen son sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Y aparte la sociedad de emprendedores o de emprendimiento que acaba de ingresar a la normativa legal vigente. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en este tipo de instituciones y hacer esa diferenciación. Bueno, entonces en nuestro medio como tal pueden encontrarse dos clases de instituciones no reguladas. Ya vimos no reguladas, las bancarias y no bancarias, y ahora entre las no reguladas también tenemos dos tipos de instituciones. Las financiadoras, que se han constituido como sociedades mercantiles que actúan bajo la figura de sociedades anónimas en su gran mayoría y que se dedican a las operaciones de crédito, inversión y descuento de documentos comerciales. Es decir, ellos realizan, bueno, las dos van a actuar de esa manera, como una forma de intermediación financiera. Por eso es que muchas veces sus créditos siempre son condicionados y condicionados para el objeto que son solicitados. También están las financiadoras. Eh, las financiadoras regularmente trabajan como representantes de empresas del exterior o bien se trata de empresas individuales que prestan dinero más que todo a base de garantías prendarias o hipotecarias. Esas son financiadoras. Las financiadoras, como su nombre lo indica, eh, lo que pretenden son
otorgarle dinero a las personas, a las personas, a las personas. Hay unas que sirven como inversionistas. Les dicen, mire, traiga su dinero, lo invertimos y de las ganancias distribuimos utilidades. El riesgo lo corren ambas personas. Y esas otras financiadoras que son como representantes de empresas donde le van a prestar dinero, ya sea con una garantía hipotecaria o con una garantía prendaria. En este sentido, para que conceptualicemos, ya vieron, imagínense que un banco tuviera su guateprendas, definitivamente no es posible. Yo no digo que el capital de un banco sea invertido para eso, yo no digo que no, pero su naturaleza jurídica es muy distinta a la de un banco. Pero tenemos guateprendas, Chepe te presta, ahí van las personas con su lavadora a tuto a dejarla ahí a cambio de una cantidad de dinero específica, su televisión, su licuadora llevan ahí, es como casas de empeño, lo que anteriormente se conocía como casas de empeño. Ahora son esas financiadoras, donde la persona deja en garantía, esa sería una garantía prendaria. La realice también, ese es otro tipo de este tipo de sociedades. Entonces, también en ese sentido, estas instituciones fiscalmente están reguladas por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y pueden clasificarse como financieras comerciales o financiadotas, así se le llama, financieras comerciales o financiadotas. Están las empresas emisoras de tarjetas de crédito, empresas offshore, cooperativas de ahorro, organizaciones no gubernamentales, empresas exportadoras y prestamistas particulares. Los agiotistas, como le llamamos, que también son unas figuras que se han desnaturalizado dentro del contexto económico financiero, donde prácticamente el beneficio solo es para una persona. Claro, prestan un soporte, dan una ayuda en el momento que se necesita, pero de ahí las consecuencias pueden ser fatales. Bien, vamos a ver cada una de ellas. Tenemos las financieras comerciales o financiadoras, que son personas jurídicas constituidas normalmente como sociedades anónimas que se dedican a la captación de recursos y colocación de préstamos, es decir, las cooperativas que acabamos de hablar. Usted deposita su dinero y a cambio de ese depósito, pues también tiene derecho a que le otorguen un crédito. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito, esas funcionan aparejadas, inclusive, por ejemplo, les voy a indicar en este momento para que tengan la idea general. Todo banco va a existir a través de una financiera, de grupos financieros, perdón, de grupos financieros. Entonces los grupos financieros tienen su banco, tienen su empresa de tarjetas de crédito, tienen su empresa. La cuestión es que siempre tienen que ver activos financieros. Por ejemplo, valga la publicidad, en las programaciones de la televisión abierta se ve mucho. Emisora de tarjetas de la financiera Banrural. Entonces, los trabajadores de estas empresas andan con el logo, andan con todo, pero no trabajan para Banrural, sino que trabajan para una empresa aparte. Y esas sí son constituidas como sociedades anónimas, que se dedican a la captación de recursos para ser destinados al financiamiento de compra de bienes y servicios a través de las tarjetas de crédito. Normalmente, y oigan, son afiliadas a un banco del sistema, porque es el banco el que brinda el soporte o la garantía económica, el respaldo, mejor dicho, el respaldo. Y ese respaldo les sale carísimo. Por realizar esos pagos en representación suya, le van a cobrar una tasa de interés, que en su ofrecimiento resulta relativamente cómoda, pero en su aplicación, es exorbitante. Están las offshore. Las offshore son instituciones constituidas en el extranjero, principalmente en países
que se consideran paraísos tributarios. Es decir, que no se paga ningún impuesto por la intermediación financiera. Paraísos tributarios, pero para que nosotros lo conceptualicemos en nuestro medio, son aquellos paraísos fiscales, donde el dinero se va a depositar a esos países para no pagar tributos acá en Guatemala. Entonces, ahí es donde se da esa situación. Son entidades que son utilizadas por varios bancos para captar recursos en moneda extranjera y así proporcionar otro tipo de servicio a sus clientes. Hace unos años en el Congreso de la República había un presidente, fue un presidente de apellido Pellecer. Él perdió 84 millones de quetzales de esa institución porque las depositó en una offshore, porque la característica de estas es que solo son representantes comerciales, nada más. Un día se inscriben y al otro día desaparecen. Y todas las operaciones en ese sentido de carácter bursátil desaparecen con ellas mismas. Y no se les puede fiscalizar porque en esos países considerados paraísos fiscales, estos no tienen ningún tipo de fiscalización. Y por lo tanto podríamos decir que hasta sus socios son desconocidos. Las Bahamas, Panamá, son de los más conocidos acá en nuestro medio. Hay otros a nivel mundial, pero los más cercanos a nuestro son. Entonces son las offshore, son representantes internacionales. Están las cooperativas de ahorro y crédito. Son las entidades que obtienen recursos de sus asociados por medio de ahorros periódicos para poder realizar diferentes operaciones comerciales con el objeto de obtener un rendimiento colectivo en beneficio de sus afiliados. Era lo que les decía, tasas preferentes, más bajas a las tasas comerciales que otorgan los bancos del sistema. Las organizaciones no gubernamentales, creo que de esas ya hablamos al respecto, son las ONG, y son dedicadas a la captación de recursos internacionales, cuyo origen principalmente son los donativos, y que su naturaleza es que vayan destinados para un fin social. Son fiscalizados por los mismos órganos de carácter internacional. Por eso recordemos, cuando se dio el problema de Jimmy Morales, el presidente Jimmy Morales expulsó a la FESI. Y recuérdense que los Países Bajos también cerraron Noruega cerró su embajada en Guatemala. Y querían, y el miren y todo, fue a través de las redes sociales que se lanzó ese para los guatemaltecos, todos unidos, estuvieron, fiscalicemos a la FESI, fiscalicemos qué hicieron con los recursos, fiscalicemos, no, si no nos compete a nosotros como país, oigan, les competía. ¿A quién le interesaba cómo se estaba gastando su dinero? A los países que lo están donando, a los países que lo están regalando. A ellos les debe de interesar, no a nosotros. Y nos vendieron esa idea para crear una mala imagen de esta fiscalía y que todos los guatemaltecos arremetiéramos en contra hasta hoy día. Pero ese ya es otro tema. Pero vamos a la esencia. ¿A quién le compete fiscalizar? Al que da el dinero. Y si le están dando mal uso, pues él tiene que accionar. Esa es una característica de estas organizaciones no gubernamentales. En este sentido, las de desarrollo social están ubicadas en el área rural del país. ¿Y por qué surgen? Miren, por lo inoperante o la ineficiencia del Estado para canalizar los fondos constituidos en el presupuesto para realizar ese fin, el desarrollo urbano y rural. Entonces, como el Estado es ineficiente, es inoperante, es necesario que se constituyan esas. Por eso es una de las políticas que está implementando el gobierno de Estados Unidos en este momento, donde ellos dicen que van a seguir apoyando al gobierno de Guatemala, pero los recursos van a ir directamente a los beneficiarios. Y eso como que no muy tiene de buen humor al presidente de la República porque no le parece. De tal manera que eso ya salió diciendo que igual si nos dan, que nos den, y si no nos dan, pues que no nos den. Porque igual si nos dan no van a tener ningún beneficio. Y si no nos dan, ellos van a seguir igual. Y la población pues va a ser la más afectada. Tenemos empresas exportadoras.
Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos acá en Guatemala a Export, la cual aglutina a los productores por producto, los une, los integra y ya busca los mercados a nivel internacional para poder producir. Les tiene que dar un financiamiento, les tiene que dar no solo apoyo financiero, no solo apoyo económico, sino que también apoyo técnico, apoyo legal. Y esas son las características de esas empresas exportadoras. Pero hay otras, dentro de esas también hay otras empresas donde adquieren el producto. Es decir, el ejemplo que yo les daba, con la oferta y la demanda agregada, las cosechas, ya son empresas que van y focalizan un mercado agrícola, hablemos de un mercado agrícola, y compran las cosechas de 1, de 2, de 3, hasta de 4 años subsiguientes, y ya saben que solo a ellas les deben de vender porque ellas van a comercializar el producto. Y por último están los prestamistas particulares o los agiotistas, que ellos de su propia bolsa ofrecen préstamos y miren, muchos de ellos están legalmente constituidos de tal manera que ahora tienen hasta la capacidad de embargar salarios si la persona no les cumple. ¿Mm? Cobran unas tasas de interés excesivamente altas. ¿Mm? Entonces, ahora sí, vamos a entrar al sistema financiero formal o regulado. Está integrado por instituciones legalmente constituidas, autorizadas por la Junta Monetaria. Miren quién las autoriza, la Junta Monetaria. Y no dijimos que el Estado, ya vamos a ver ahorita. Y fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos. Se integra por el Banco Central, siempre. Eso es lo característico de este sistema. Debe de existir un banco nacional, que en este caso es el Banco de Guatemala. Los bancos del sistema, las sociedades financieras, las casas de cambio y los auxiliares de crédito, los almacenes general de depósito, los seguros y las fianzas, donde están las aseguradoras, las reaseguradoras, las afianzadoras, las reafianzadoras. Todos esos se integran y están acá. Miren, banca comercial, financieras, aseguradoras, casas de cambio, almacenadoras y afianzadoras. Y este es el órgano que va a ejercer el control, vigilancia y fiscalización de estas entidades. Entonces, sabemos que este sistema financiero se encuentra estructurado y organizado bajo la estructura de banca central, y esa es su integración. Este es un sistema de banca central, miren, porque hay alguien que la coordina y la dirige y las autoriza de caso por caso, como vimos. Ahora veamos quién es la Junta Monetaria. La Junta Monetaria es la máxima autoridad monetaria del país, que tiene a su cargo la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, así como la dirección suprema del Banco de Guatemala. La Junta Monetaria se va a integrar de la siguiente manera. La Junta Monetaria va a también coordinar el funcionamiento del Banco de Guatemala, como lo vimos. Está integrado por un presidente y vicepresidente, los cuales son nombrados por el presidente de la República. El ministro de Finanzas Públicas, el de Economía y el de Agricultura también forma parte de esa Junta Monetaria. Un representante del Congreso de la República, un representante de los bancos privados, un representante de las asociaciones y cámaras comerciales, industriales, agrícolas y ganaderas del CACIF y un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que normalmente es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC. Él es el que representa a la universidad en la Junta Monetaria. La Junta Monetaria tiene las funciones de cumplir y hacer cumplir la política general y los deberes asignados por el Banco de Guatemala, acordar, interpretar y reformar los reglamentos del Banco de Guatemala, aprobar el presupuesto del Banco de Guatemala, nombrar y remover al gerente del Banco de Guatemala, fijar y modificar los encajes bancarios, fijar y modificar las tasas de interés del Banco de Guatemala, que dentro de la normativa legal vigente se le llama tasa de interés legal, y cualquier situación que se ventile en cualquier tipo de juicio relacionado con dinero
Siempre los jueces van a ponderar el monto de la obligación en función de esa tasa de interés legal. Fijar las tasas máximas de interés en operaciones pasivas y activas del banco y regular el crédito bancario de acuerdo a la ley. Ellos son los que disponen esa normativa. ¿Cuánto le vamos a cobrar? Entre el 11 y el 13%. ¿Y cuánto le vamos a pagar? Entre el 1 y el 1.25 y el 1.25% por su crédito. Tenemos la Superintendencia de Bancos, que es una entidad fuerte y de carácter técnico especializada, que se rige por las disposiciones contenidas en las leyes bancarias y otras aplicables, que le encomiendan la vigilancia y la inspección de las instituciones del sector financiero del país. Su principal objetivo lo constituye obtener y mantener la confianza del público en el sistema financiero, es decir, estar garantizado. Recordemos el Banco de Comercio, recordemos Autocasa, recordemos el Banco del Café. Esos fueron bancos que quebraron y llevaron a la quiebra a muchas personas, a muchas personas. Entonces, estas entidades están sujetas al control vigilado para que mantengan la solidez económica y la liquidez apropiada para atender las obligaciones que cumplan con sus deberes locales y que presten sus servicios adecuadamente a través de la sana y eficiente administración. La Superintendencia de Bancos, como un órgano de vigilancia y fiscalización del sector financiero del país, está organizado bajo el sistema de banca central, el cual goza de autonomía con respecto al gobierno central. Este sistema, además de ser el ente fiscalizador, está conformado por la Junta Monetaria como órgano rector, el Banco de Guatemala como el sistema de banca central y los bancos del sistema debidamente autorizados. La Superintendencia de Bancos, el superintendente de bancos es nombrado por el presidente de la República, pero no obstante la comunicación y dependencia directa del presidente actúa dentro del ámbito de la acción de un sistema central. Es decir, el presidente lo nombra, pero únicamente esa es su función, nombrarlo. De ahí el desarrollo o el cumplimiento de sus actividades, sus funciones, van en función del sistema bancario nacional, por las políticas y disposiciones que emite el Banco de Guatemala a través de la Junta Monetaria. También es un asesor. Dentro de esos órganos fiscalizadores tenemos la superintendencia del Banco la Superintendencia de Bancos, en la cual funciona conforme a las leyes y normas establecidas en el Banco de Guatemala. Ese se va a dirigir directamente a todo el sistema financiero formal regulado. Y tenemos la Superintendencia de Administración Tributaria, que esa surgió a partir del año 1998. Entró en vigencia el 21 de febrero de 1998 y su función o algunas de sus actividades que anteriormente eran realizadas por la Superintendencia de Bancos, las realiza esta principalmente en el ámbito tributario, cuando se refieren a instituciones financieras no reguladas. Es una institución estatal descentralizada, con competencia y jurisdicción en todo el territorio de la República, para ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria contenidas en la legislación. Goza de autonomía funcional, financiera, económica, técnica y administrativamente cuenta con personalidad jurídica propia, patrimonio y recursos propios. Así funciona la Superintendencia de Administración Tributaria. Es el agente fiscalizador, el que recauda los tributos del país, y como las instituciones no reguladas cumplen esa función, deben de ser fiscalizadas. De ahí nosotros entramos a lo que es los bancos del sistema. Los bancos del sistema. Para el efecto de la ley de bancos y grupos financieros, la denominación de banco
Comprende a los bancos constituidos en el país y las sucursales de bancos extranjeros establecidos por el mismo. Bien, de ahí nosotros tenemos o se deriva lo que nosotros en Guatemala le vamos a llamar el sistema bancario. El sistema bancario nosotros lo vamos a dirimir de la siguiente forma. Pongan atención y a la importancia de esta definición de sistema bancario. Sistema bancario es el conjunto de instituciones, bancos dedicadas a la intermediación financiera. ¿Qué es el sistema bancario? Es el sistema de instituciones, que son los bancos, dedicadas a la intermediación financiera. Su actividad consiste en captar el ahorro público y con ese capital solventar el otorgamiento de crédito y realizar inversiones. Más que todo es el otorgamiento de créditos. Inversiones como tal los hacen a través de sus afianzadoras. Entonces, es decir, todas las entidades que forman parte del sistema bancario atraen el dinero de las personas o empresas que han generado un excedente, el ahorro, como decía, redirigiendo dicho superávit a los agentes económicos deficitarios. ¿Quiénes son esos agentes económicos deficitarios? Y ahí vamos a aclarar que el único que le puede prestar dinero al Estado, y lo vimos con la crisis económica del 2005, donde hicimos un análisis sobre las acciones que realizó el presidente Barack Obama y el Banco Estatal Norteamericano. Emitió bonos que le otorgó en calidad de préstamo al Estado para que éste obtuviera dinero y pudiera capitalizarse y seguir funcionando. Esa función, al hablar de agentes económicos deficitarios, me permito aclararles esa situación, que solo el Banco de Guatemala puede emitir bonos en calidad de préstamo para el Estado. De ahí ninguna otra entidad bancaria. Y los bonos del tesoro, bueno, esos son comprados ya sea por personas jurídicas, individuales o colectivas, pero se realizan, es decir, son adquiridos por los particulares en sus diferentes representación, individual o colectiva, como les digo. Entonces, eso es lo que integra el sistema bancario, atraer dinero y ponerlo a disposición. Cuando hablamos de operaciones de inversión, ahí tenemos que tener un poco de cuidado, porque ahí descentralizan el riesgo y tanto el inversor como el garantista corren el mismo riesgo. Si la inversión no funciona, pues los dos pierden. Pero en ese sentido, el más afectado es el particular. Tenemos que tener en cuenta que los bancos son empresas. Así generan ganancias al pagar a sus ahorristas un tipo de interés promedio, que es menor y es mucho menor al que cobran por los financiamientos otorgados a sus deudores. Lo que yo les indicaba, el brief financiero, esa diferenciación entre la tasa activa y la tasa pasiva. Hay una variación bastante amplia. Tenemos los elementos del sistema bancario. Dentro del sistema bancario están los siguientes elementos. Los bancos, que es un tipo de entidad financiera de crédito cuyo principal fin es el control y la administración del dinero por medio de los distintos servicios que ofrecen, como almacenaje de grandes cantidades de dinero, realización de operaciones financieras o la concesión de préstamos o créditos, entre otros. Todo el encaje bancario, todo eso. Productos bancarios. Ahí vamos a ver que son los servicios que ofrece el banco. Pueden ser opciones de ahorro, como los depósitos o a corto o a largo plazo, o pueden ser alternativas de financiamiento como las tarjetas de crédito. Asimismo, los bancos ofrecen algunas opciones de inversión con fondos mutuos. Cabe aclarar que la diferencia entre los productos de ahorro y de inversión es que los primeros ofrecen un rendimiento seguro, mientras que los segundos no. Era lo que les decía.
Alternativas de financiamiento, es decir, a usted le otorgan un financiamiento, esa cantidad disponible que le dan por la adquisición de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, el día de hoy estaba viendo yo que anda circulando en redes la solicitud de una tarjeta de crédito de Walmart con el soporte de BAC y no sé qué otra institución. Pero lo que dice es que de los primeros 500 quetzales le van a reintegrar 200. Y ese tipo de situaciones son las que van a hacer que las personas opten por estas opciones y cuente con el respaldo de un banco, no, de un grupo financiero. Entonces ahí es donde se deriva esta situación. También tenemos los productos de ahorro, que son los más beneficiosos. Claro, la tasa de interés, la pasiva, como ellos le llaman, es relativamente baja, que va entre el 1 y el 1.25%. Un 2%, lo más me atrevería yo a decir que pagan los bancos. Y en cambio, en las opciones de inversión, ahí son más altas las tasas de interés que le pagan al inversionista. La única cuestión es el riesgo, como les digo. Se pierde la inversión, pierden todos. Ahí no hay una garantía ni el banco se compromete. Están las entidades supervisoras. Existe una entidad gubernamental encargada de recoger la información del sistema bancario y financiero, que es la superintendencia. Esos son los elementos que integran el sistema bancario. Es bien interesante, es bien interesante, porque en ese sentido nosotros venimos a ver que el sistema financiero está debidamente estructurado dentro de la economía nacional y cubre necesarios, todos aquellos factores necesarios para que funcione, la economía. Ahí es donde nosotros venimos a pensar ahora. ¿Por qué Lica hablaba de los ciclos económicos? ¿Cómo es que van a determinar cuántas veces da vuelta un billete en el mercado nacional? Por el número de registro. El día de hoy sale los billetes de la serie tal a la serie tal. Y esos están en movimiento. Están en constante circulación. De tal manera que, en ese sentido, viene y se dan esas circunstancias en las cuales pasa por mis manos, pasa por las otras manos el dinero. Si yo lo retiro de un banco, sale del banco y en determinado momento va a regresar al banco. Y esos movimientos de dinero son los que van a determinar la política económica, como decía al inicio. Ver cómo se está dando el comportamiento económico del país. ¿Y quiénes llevan esos controles? La banca nacional y la banca comercial, que son los encargados de redireccionar o realizar ese tipo de funciones. Entonces, cuando nosotros establecemos esas entidades supervisoras, también me permito indicarles que el mismo Banco de Guatemala no solo, a través de la superintendencia de bancos van a fiscalizar el funcionamiento de los bancos, pero cuando hablamos de funcionamiento, no solo estamos hablando
de esas operaciones de ahorro, crédito, de inversión que realizan como dentro de su naturaleza misma, sino que también estamos hablando de sus activos físicos. También ejercen un control directo sobre eso, porque eso es lo que va a dar la garantía a los usuarios. En la actualidad, el fondo es una ilegalidad, porque ellos deberían de garantizar el cumplimiento de la obligación tal y como la adquirieron, porque el hecho de que yo les deposite mi dinero es porque tengo confianza y en la seguridad que ellos me brindan. De ahí también salió aquel delito de pánico financiero, donde le faculta, y ya vieron que se los comenté cuando sucedió esa situación con Banrural, y experiencias vividas, no le estaban devolviendo sus ahorros a las personas. Cuando empezó esa noticia, empezaron las personas a retirar su dinero y a muchos les dijeron que iban a hacer un análisis de su solicitud y no les devolvieron. Pero si el dinero es mío, sí, pero no se lo puede llevar. Entonces, esas son las circunstancias, las políticas económicas implementadas en el país a través de este sistema financiero. Bien, vamos a continuar con varios temas. Y acá nos vamos a ir un poco a lo que es historia. El diccionario de términos bancarios del grupo del Banco Popular Español define a un banco. Miren, aquí hay otra definición: como el establecimiento público o privado autorizado para ejercer una actividad económica, que genéricamente consiste en la intermediación financiera de depósitos, es decir, la obtención de depósitos o pasivos para destinarlos a fines de préstamo. Las entidades bancarias se organizan como sociedades anónimas. Sí, efectivamente. ¿Y quién regula las sociedades anónimas? El Código de Comercio de Guatemala. Pero ¿cuál fue la división que hicimos cuando les aclaré el sistema financiero formal o regulado y el sistema financiero informal o no regulado? Y les mostré una diapositiva varias veces. Es que los bancos en ese sentido van a ser catalogadas sociedades anónimas especiales, porque no se van a regir con la normativa para su funcionamiento y constitución por lo que establece el Código de Comercio. Ya vamos a ver en un momento por qué. Entonces, tienen su propia regulación, la ley de bancos y grupos financieros. Ahí están establecidos todos los parámetros de su creación. Y eso es lo que debemos de tomar en consideración. Entonces, aunque esta definición es muy buena, tiene adaptabilidad al sistema financiero nacional. Lo único que hay que hacer es ese tipo de aclaraciones. También no solo funciona como intermediación financiera, porque ya vieron que ahora capta fondos como inversionista. Digamos que van dentro de la misma línea, pues, pero lo que sucede es que tiene una injerencia directa, pone en contacto a los inversores con con las personas necesitadas del capital para invertir. Digámoslo de esa manera para no hacernos tantas bolas. Con las personas que necesitan el dinero para invertir.
por ejemplo, la construcción de edificios, de ese tipo de circunstancias. Ellos son los que ponen en contacto a ese tipo de personas. Bien. Acá, en marzo de 1874, miren, durante el gobierno liberal de la Revolución de 1871, es decir, cuando el reformador Justo Rufino Barrios vino desde Chiapas, que por cierto él fue el que vendió ese segmento territorial de Guatemala, lo dio a cambio de 864 fusiles de la marca Winchester. Miren, para armar a su ejército y venir a liberar al país, como llamaron ellos, y se dio la reforma liberal. Entonces se fundó el Banco Nacional de Guatemala. Acá se excluyó a otro banco muy importante, ya lo vamos a hablar, con un capital estimado de 2 millones de pesos. En ese momento no era el quetzal, era el peso, la moneda, producto de la venta de parte de las propiedades que la administración pública de la época confiscó a la Iglesia Católica. Entonces ahí venimos y entendemos durante la época de la conquista, donde en el nombre de Dios se nos expropió de la tierra. Porque esa fue la conquista en sí. No pretendió que se lograra un desarrollo integral tecnológico, económico para los habitantes del país, sino que lo que se pretendió fue que tuvieran un resurgimiento económico esos mismos personajes que llegaron durante la conquista. A la estatua que estaba allá en la Avenida Reforma. Así hubieran procesado a los que cerraron este banco, porque también consumieron la historia del país, ese patrimonio cultural. ¿Sí? Ellos también son responsables, pero ahí nadie se pronuncia y nadie dice nada. Así es el país. Entonces, este primer banco fue autorizado a efectuar operaciones bancarias regulares, incluyendo la emisión y circulación de billetes de curso legal, garantizados por el gobierno contra efectivo o documentos, con vencimiento a un plazo no mayor de 3 meses. Esa era la calidad de la garantía. ¿Bien? Y se abrió con 2 millones de pesos. Actualmente, y eso es lo que les quería indicar, el monto mínimo de capital pagado para iniciar un banco es de aproximadamente 154 millones para los bancos y para cada sucursal de banco extranjero 49 millones. 49 millones. Esas son las cantidades que deben de tener disponibles tanto en infraestructura como en dinero los bancos para poder funcionar
en el país. Y el capital mínimo para funcionar en el Código de Comercio inclusive ya bajó, aunque es de 5,000 quetzales, pero ahora ya bajó a entre 400 y 800 quetzales por las sociedades de emprendimiento. Entonces ya vieron, ahí es donde también se dice que no son reguladas por la misma ley, ni constituidas de la misma forma. El desarrollo del sistema bancario, parte del Banco de Occidente, existieron otros dos bancos. Dos instituciones bancarias surgieron antes de la antepenúltima reforma monetaria, que son el Crédito Hipotecario Nacional, el CHN, de 1930. Estamos a 9 años de que cumpla un centenario. Les puedo decir que es uno de los bancos más sólidos porque es el banco representante de va a existir juntamente con el Estado. Mientras el Estado exista, va a existir, por ejemplo, el Banco de los Trabajadores. Antes estaba el Banco de Desarrollo Rural, que se convirtió en Banrural, que también son el Banco de los Trabajadores y Banrural son bancos de naturaleza mixta, como se les llama. Una parte las administra el Estado y otra parte los partidos. El Grupo Intercontinental. Bien. Entonces, esas fueron, así se da la historia y el desarrollo de los bancos. Acá ya casi no tenemos mayores cuestiones que establecer, más que el Banco de Guatemala es el agente financiero del Estado que tiene como objeto principal promover la creación y el mantenimiento. Su función es establecer esa estabilidad monetaria que se requiere. El único facultado para retirar dinero de circulación es el Banco de Guatemala. Ya vieron que ustedes cuando van a los bancos y encuentran un billete falso, lo perforan, un billete en mal estado también lo cortan, y esa política la ejecutan los bancos del sistema, pero por disposición del Banco de Guatemala. Ese dinero les es repuesto, ¿por quién? Por el Banco de Guatemala. Ellos lo confiscan y lo trasladan al Banco de Guatemala, quien se los repone, porque es el único ente facultado para emitir moneda. Asimismo, tenemos la estructura. Aquí les vuelvo a recapitular. Por eso es que ya no nos enfocamos tanto en esto, porque hacerlo sería ser repetitivos. Pero sí vale la pena aclararlos, porque por algo se está poniendo dentro de la diapositiva. Tiene su vital importancia. Entonces, antes de avanzar, vamos a decir que el Banco de Guatemala tiene dos tipos de funciones: funciones de orden interno y
funciones de orden internacional. El Banco de Guatemala como tal ya no actúa como agente financiero, ni tampoco como un banco de ahorro, mucho menos como un banco de crédito, al menos para los particulares. Antes se mantenía ese tipo de operaciones. Todavía conocí un par de personas que tenían sus ahorros depositados en el Banco de Guatemala a una tasa preferente y muy buena. Entonces, a funciones de orden interno, adaptar los medios de pagos a las políticas de crédito y procurar la necesaria coordinación entre las diversas actividades económicas y financieras del Estado. Tiene funciones de orden internacional, mantener un valor externo y convertibilidad de la moneda nacional, es decir, el tipo de cambio, administrar las reservas monetarias internacionales del país para garantizar las operaciones bursátiles a nivel internacional. El Banco de Guatemala, a partir del 14 de marzo de 1994, conforme a su modernización, ya no compra moneda extranjera en el sector privado, aquellos famosos money order, sino que ya son funciones que no le corresponden a la banca central. Estas operaciones le realiza el sistema financiero nacional. Los money order famosos, esos ahora se los compran allá en la Séptima Avenida, entre 13 y 14 calle de la zona 1. Es más fácil ahí que ir a un banco. Perdón por la publicidad y lo indebido de mi comentario. De ahí tenemos el sistema bancario y no bancario. El primero incluye a los bancos comerciales y a las sociedades financieras, y estas definidas por ley como instituciones especializadas en operaciones de banca de inversión y que no captan depósitos, y sus operaciones activas son de largo plazo. Eso ya lo establecimos. De ahí nos vamos a el sistema financiero no bancario, que se rige por leyes específicas y que está conformado por los almacenes generales de depósito, compañías de seguros y compañías de fianza, casas de cambio, por el Instituto de Fomento Municipal y por el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, el FHA. De ahí nos vamos a lo que son las instituciones que realizan la intermediación financiera, miren, que son reguladas por el Código de Comercio. Los intermediarios financieros que conforman este sector usualmente son innovadores, proporcionan servicios que por ley les es prohibido prestar a las entidades reguladas. Entonces, con eso pasamos a la fase de las preguntas. Y la pregunta número 1 dice: comprende al conjunto de instituciones públicas y privadas que participan en el proceso de intermediación financiera. También nos dice que es la creación, intercambio, transferencia de activos y pasivos financieros que producen servicios demandados por la población. La pregunta 3, el sistema financiero de Guatemala tiene 2 segmentos, indique cuáles son. La pregunta 4, es el conjunto de instituciones, bancos dedicados a la intermediación financiera. Y la pregunta 5, ¿cómo se le denominó al primer banco de Guatemala? Bien, entonces en ese sentido, les quiero dar las gracias por la atención prestada al día de hoy, indicándoles que nos vemos la próxima semana, y yo, como les digo, esperaría que ustedes ya cuenten con todo su material disponible para prepararse para el examen final. Les deseo un excelente día, que Dios los bendiga y una excelente semana. En nombre de la Universidad Rural, muchas gracias.